Muy bien, buenas noches. Qué gusto poder estar aquí una vez más en el Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Quería hacer una precisión para empezar revisando mi video del jueves anterior, cuando estábamos hablando de los sacrificios de animales y los holocaustos, todo eso en el Antiguo Testamento, y como Dios realmente nunca quiso, nunca anheló eso, que no lo complace ni lo complajo en ese tiempo. Yo mencioné Isaías 50, en verdad el Salmo 50, no Isaías. El Salmo 50 es el que habla de eso y pueden ustedes revisarlo después. Mi intención con esta serie que hemos venido ya estudiando hace unas semanas sobre adoración, quería hablar del propósito, la intención que yo tenía, o las intenciones, por lo menos dos de esas. La primera es que pudiéramos pensar en adoración um, como mucho más que simplemente un tiempo que compartimos el domingo con las diferentes comunidades de creyentes. Porque básicamente y tristemente a eso muchas veces se reduce el tiempo de adoración del domingo en la mañana. Mi intención es que pudiéramos darnos cuenta de que la adoración es muchísimo más que ese tiempo. Ese tiempo en nuestras comunidades de creyentes sí es una de las expresiones, de las formas en que expresamos nuestra adoración, pero es muchísimo más que eso. Hemos hablado de ese encuentro en Juan 4 que realmente debe ocurrir cada mañana cuando reconocemos la presencia del Redentor y nosotros como redimidos, quebrantados, necesitados. Hemos hablado de Cristo como la verdadera adoración. Fuera de Él no hay adoración, fuera de Él no hay nada que ofrecer. Hemos hablado de adoración en acción, que es mucho más de lo contemplativo que en lo práctico, cuando nosotros ejercitamos o practicamos misericordia y juicio y dijimos que cada día tenemos oportunidades de hacer eso. Todo eso es adoración bíblicamente hablando. Ese ha sido uno de los principales propósitos de esta serie que estamos terminando hoy. Uh, Después obviamente podremos tener tal vez más series hablando sobre adoración. Pero hay otro propósito que está muy relacionado con lo que vamos a ver hoy. Y es que consideremos y pensemos si hemos ido en la dirección incorrecta. Y cuando hablo de hemos, estoy hablando de la iglesia en general. Nosotros como personas, como individuos, pero también la colectividad de la iglesia de Cristo. Si hemos ido en la dirección incorrecta en lo que concierne a la relación que hay entre adoración y música, yo creo que hemos ido por una dirección equivocada. Necesito decir también que de pronto muchos de ustedes no saben, por muchísimos años yo fui en mi comunidad de creyentes, en mi comunidad de fe, yo fui una de las personas que dirigía la adoración, un worship leader, un director de adoración, como queramos llamarlo, y estuve muy involucrado por muchos años en esa actividad y enseñé muchas cosas que hoy en día no enseño y otras que todavía enseño, pero en mi propia experiencia, de mi propia experiencia también han salido muchas de las cosas que hemos compartido en estas semanas y que hoy también voy a compartir. Sé que este tema es bastante controversial y está bien, para eso estamos aquí, para pensar juntos, para controvertir, para cuestionar. Y ese es mi propósito, ese es nuestro propósito aquí en el Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Así que está bien si no estamos de acuerdo en algunas cosas y está bien si controvertimos, está bien si pensamos de una manera diferente. Y me encantaría que pudiéramos intercambiar pensamientos y me encantaría poder ver aquí en la página o de cualquier otra forma que pudieran dejarme saber sus opiniones respecto a lo que estudiamos. Música y adoración es nuestro tema de hoy, ya lo habíamos mencionado algunas semanas atrás, dimos algunos brochazos de de la estrecha relación que hay entre la música y la adoración. Y yo estaba pensando en el día de hoy específicamente, si tuviese que ponerle un título, yo lo llamaría la canción del corazón, la canción del corazón. Yo amo la música,
amo la música, siempre la he amado. Yo considero que solo Dios pudo haber creado algo tan maravilloso como la música. Es uno de los medios más profundos que Dios nos dio en la creación. Es un medio para llevar un mensaje a través de toda la historia y hasta el día de hoy. Es uno de los medios más eficaces, más profundos, que llega a lo más profundo de lo que nosotros somos y lleva un mensaje. En la Biblia, no solamente en la historia del hombre, porque aparece en toda la historia de la humanidad y en las civilizaciones, pero obviamente también en las escrituras, en la narración de las escrituras, aparece allá en Génesis 4, en el versículo 21, con un descendiente de Caín llamado Jubal. Es la primera vez que se menciona que este Jubal fue padre de todos los que tocaban arpa y flauta, dice el versículo 21 del capítulo 4 del Génesis. Entonces, a través de toda la Biblia nosotros encontramos la música y, por supuesto, también en la historia de la iglesia. Entonces, en la historia de la humanidad, en la historia bíblica y en la historia de la iglesia. Encontramos la música en el Antiguo Testamento en diferentes formas, diferentes expresiones, muchas de ellas expresiones culturales del pueblo hebreo en su momento, en su tiempo, que no son aplicables para nosotros hoy. Entonces yo no considero que debamos tocar el shofar o el cuerno o cualquier otro tipo de expresión cultural de otros pueblos, pero sí encontramos la música, por supuesto, en todo el Antiguo Testamento, acordándonos, por ejemplo, de David y cómo él estableció muchísima música en la adoración a Dios en el tabernáculo y vemos la música a través de todo el Antiguo Testamento. Luego llegamos al Nuevo y por supuesto también nos encontramos la música como parte de la expresión de adoración. Un pasaje muy lindo que está en Mateo, si quieren buscarlo, Mateo 26, 30, vemos cómo la música era parte de la práctica de la primera comunidad cristiana, que no fue la del libro de los Hechos, sino la de los Evangelios, la comunidad del Señor Jesús y los suyos. Y realmente la única mención que encontramos de la música, específicamente hablando de esta comunidad del Señor Jesús, es en Mateo 26:30, que dice: y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Por supuesto que creemos que no solamente fue esa ocasión. Yo creo que era una práctica muy común de ellos. Cantaban himnos, y esa noche, después de pasar ese tiempo con ellos, el Señor Jesús salió a su martirio, pero antes de eso cantaron un himno según Mateo en el capítulo 26, versículo 30. En la iglesia primitiva, lo que conocemos como la iglesia primitiva, también encontramos diferentes manifestaciones y expresiones que tenían que ver con música. La música fue tan importante en ese tiempo de la iglesia primitiva que, por ejemplo, solo para darle un ejemplo, Clemente de Alejandría, que es conocido como uno de los padres de la iglesia, él utilizó muchos de los himnos y de las canciones de sus antecesores para defender la divinidad de Cristo. Y es porque esos himnos y esas canciones estaban cargadas de teología, de conocimiento de Dios, de Cristo. Hablaban de su nacimiento, hablaban de su muerte, hablaban de su obra expiatoria y por supuesto también hablaban de su divinidad. Entonces Clemente de Alejandría utilizó muchos himnos y canciones para defender en su tiempo en contra de falsas enseñanzas, para defender la divinidad de Cristo. La música la encontramos entonces a través de toda la historia de la humanidad, de la narración bíblica y de la historia de la iglesia. Hablando de la música de una forma general, Beethoven dijo esto de la música. Él dijo: la música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía. Hablando de este medio que Dios nos dio, que es tan profundo y tan eficaz, transmitiendo, llevando un mensaje. Bueno, ¿por qué queremos hablar hoy específicamente sobre la música? Quiero hablar sobre la música porque
en este tiempo en que estamos viviendo, en este tiempo de la iglesia, yo creo que es con lo que más se relaciona la adoración. Si se la asocia con algo en nuestro tiempo, más que con cualquier otra cosa, es con la música. Y ya habíamos mencionado, nosotros hablamos de los tiempos de adoración, son los tiempos cuando cantamos juntos. A mí me parece muy triste que nosotros no llamemos adoración al tiempo, por ejemplo, de exposición de las Escrituras, o al tiempo cuando estudiamos juntos las Escrituras, o no llamamos adoración a alimentar al hambriento, o a visitar a los que están en la prisión. Es triste que no llamamos adoración a esas prácticas. Por eso quería hablar sobre la música. La música, para responder a la pregunta que apareció en el anuncio de nuestra charla hoy, el anuncio decía, ¿adoración es música? Y para responder esa pregunta, no. La música en sí misma no es adoración. La música es una de las formas que Dios nos ha dado para que nosotros expresemos lo que llamamos adoración. Entonces, si adoración no es música, ¿qué es? ¿Qué es adoración? Adoración es una actitud. Y esto simplemente es repitiendo algo que hemos venido repitiendo y hablando a través de todas estas semanas en esta serie. Adoración es una actitud del corazón. Una actitud del corazón que se manifiesta de diferentes formas. Puede ser expresada de diferentes formas. Una de esas formas, muy profunda por cierto, es la música. La palabra que aparece en nuestras Biblias, adoración, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento hebreo, Nuevo Testamento griego, significan básicamente lo mismo, es postrarse. Ese es uno de los significados que más encontramos cuando hablamos de esas palabras que se traducen en adoración, postrarse. Es mostrar esa actitud. Adorar es reconocer y exaltar a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Entonces la música es una forma en que Dios quiere que nosotros expresemos esa actitud, pero hay muchísimas otras que hemos estado estudiando durante estas semanas. Otra cosa que yo quería decir de la música, que tiene que ver mucho con nuestra forma de pensar hoy en día y también de hablar, que la música es neutra. La música es neutra. La música no es ni cristiana ni mundana. Es decir, no podemos hablar de, por ejemplo, un re sostenido cristiano o un si bemol mundano. La música como medio de expresión es absolutamente neutra, es solo un medio, eso es lo que es. Ahora, el mensaje que lleva ya es otra cosa muy diferente. El mensaje que lleva la música, sí, por supuesto, puede ser muy bueno o puede ser malo, puede glorificar a Dios o no. Y esa es la diferencia, pero la música en sí es neutra. Cuando nosotros hablamos, y es muy común que escuchemos que música cristiana, música mundana, pues sería bueno hacer esa precisión, ¿no? La música en sí es neutra y no los tonos y los acordes y las melodías y las armonías son simplemente combinaciones de sonidos. Es bíblico entonces usar la música para expresar adoración, sí, ya lo dijimos, por supuesto que es bíblico. Encontramos, por ejemplo, la importancia de la música en la adoración en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Encontramos la música como parte de esa experiencia de la primera comunidad en los evangelios, la comunidad del Señor Jesús y sus discípulos, después la iglesia naciente en el libro de los Hechos. Por ejemplo, acordémonos de Pablo. Pablo, en su enseñanza, en su teología, él animaba a todas esas comunidades que él pastoreaba y enseñaba, los animaba a cantar y a expresar la adoración a través de la música. También en su propia experiencia, una de las cuales está registrada en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, si quieren buscar libro de los Hechos, porque es bien interesante esta ocasión. Miren el libro de los Hechos en el capítulo 16, el verso 25.
Y para los que conocen el contexto, los que no, por favor revísenlo, miren el capítulo. Ellos acaban de ser golpeados brutalmente, acaban de ser torturados, y después de ser torturados y de ser golpeados con vara los metieron a la prisión, a la celda, y estando ahí, me imagino que bien adoloridos, pero dice el versículo 25 que como medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Yo siempre me he preguntado por qué los presos los escuchaban, ¿será porque cantaban muy entonado o porque estaban absolutamente asombrados de que estos dos hombres, después de recibir semejante tortura, estuviesen cantando y glorificando a Dios con la música? Entonces ahí está Pablo y Silas cantando, y él animaba a las comunidades, a las iglesias, a usar la música, a cantar. Por ejemplo, Efesios, busquen Efesios en el capítulo 5. Efesios capítulo 5. Miren el versículo 19. Él les dice a los efesios, hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cantos espirituales, canten y alaben con vuestro corazón al Señor. Entonces, hablen entre ustedes con salmos, utilicen los himnos, las canciones espirituales, canten, alaben al Señor de corazón, animándolos a utilizar la música como una expresión de adoración. Miren Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 16. Aquí hay varias cosas importantes. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Ahí está una vez más Pablo animándolos. Canten al Señor, utilicen la música, utilicen las canciones, utilicen los himnos, los salmos, canten al Señor. Una y otra vez, Pablo animando todas estas comunidades a utilizar ese medio tan precioso que Dios nos dio de la música para expresar adoración a Dios. Pero viene una pregunta interesante, ¿de qué cantaban? ¿Cuáles serían esas canciones? ¿Cuál sería el contenido? Ahí está, el medio, la música. ¿Cuál sería la sustancia, la esencia de qué cantaba esas iglesias? ¿De qué cantaban? Cantaban de la verdad de Dios. Sus canciones y sus himnos estaban llenos de las escrituras, de la palabra de Dios. Miren el versículo 16 una vez más de Colosenses. Antes de decirles que utilicen salmos, himnos y canciones espirituales, les dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enséñense, amonéstense con salmos, himnos y canciones espirituales. La primera cosa que encontramos aquí muy importante es que esas canciones, según este texto, estaban llenas de la palabra de Dios. Cantaban de Dios, cantaban de su obra, cantaban de Cristo, cantaban de sus atributos, cantaban de lo que Él había hecho. Estaban llenas de teología, de conocimiento de Dios, de la palabra de Cristo. Otra cosa importante es que, como ya lo dijimos, Pablo está animándolos a utilizar un tiempo, no todo el tiempo, pero un tiempo para que juntos se reunieran y a través de todas esas expresiones musicales adoraran a Dios juntos. Y por eso nosotros continuamos haciéndolo cuando nos reunimos, pero es una forma de expresar nuestra adoración a Dios. ¿De qué cantaban ellos? De las escrituras, de la palabra de Dios. Sus canciones eran absolutamente centradas en Dios, en el conocimiento de Dios de acuerdo a las escrituras, en Cristo. Eran cristocéntricas, cantaban de la verdad de Dios. Y repito, tanto así que muchos como Clemente de Alejandría utilizaron después esas canciones cargadas de las escrituras y de la verdad de Dios para defender verdades espirituales como la divinidad de Cristo. También Lutero, por ejemplo, dijo lo siguiente: los salmistas adhirieron su teología
no a la geometría, ni a la aritmética, ni a la astronomía, dijo él, sino a la música, hablando la verdad a través de los salmos y los himnos, dijo Lutero. Entonces él dijo, todos esos salmistas y toda esta gente aplicaron su teología, no a la aritmética, ni a la geometría, ni a la astronomía, sino a la música. Entonces, teología aplicada a la música. Estaban llenas de la verdad. De eso deben estar llenas todas nuestras canciones. Pero como vamos a ver en un momento, tristemente esa no es la realidad siempre. Sobre todo en esta época moderna que estamos viviendo. Entremos ahora sí en cuáles son algunos aspectos de esa combinación entre música y adoración que yo considero debemos considerar, debemos revisar, debemos cuestionar, que tenemos que preguntarnos si las prácticas, la liturgia, lo que nosotros hacemos hoy en día está en la dirección correcta o no, qué tan cerca o lejos está de los principios que encontramos en la Biblia. Estos son algunos de los principios que yo creo debemos considerar. Primero, labios o corazón. Labios o corazón. ¿Qué significa eso? ¿De dónde viene eso? Bueno, vayan a Isaías, en el Antiguo Testamento, profeta Isaías. Y en el profeta Isaías busquen el capítulo 29. Miren lo que dice el Señor en Isaías 29 y busquen el versículo 13. Isaías 29:13. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¿Cómo es esto? El Señor está diciendo, este pueblo me honra con sus labios, me honra con sus expresiones, utiliza los medios, pero los medios no están cargados de esencia porque su corazón está lejos de mí. ¿Se acuerdan del título de esta meditación hoy? La canción del corazón. Porque según este texto, y Cristo también lo usó en el Nuevo Testamento, y Él lo usó para hablarle a los religiosos de cómo ellos habían establecido sus tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. Y digo, bien dijo de ustedes Isaías, este pueblo de labios me honra, utilizan los medios, pero no tienen esencia. Y una de las cosas que debemos revisar es qué tanto nosotros hemos hecho énfasis en los medios, en este caso la música, los instrumentos, las canciones, los himnos, los salmos, todo lo que nosotros tenemos hoy en día. ¿Qué tan lleno está eso de esencia? ¿Qué tan lleno está eso de verdad? Porque es posible que tengamos contenido, que no tengamos contenido, pero sí tengamos los medios. Entonces, mucha música, muchos instrumentos, muchas expresiones, muchas formas, pero muy poco contenido. El dicho popular dice que el tambor, mientras más vacío, más suena. Y es algo que necesitamos considerar. ¿Qué significa eso en términos más prácticos que podamos entender mejor? Bueno, podríamos decir que en otras palabras eso significa canciones y lágrimas que no están acompañadas de obediencia, de entrega, de sacrificio, de conocimiento de Dios, de buenas obras, de práctica. Repito, canciones y lágrimas que no están acompañadas en el diario vivir, no están acompañadas ni de obediencia, ni de entrega, ni de sacrificio, ni de conocimiento de Dios, cuando nos esforzamos cada día por crecer en el conocimiento de Dios, de buenas obras, la práctica. Y estoy resumiendo muchas de las charlas pasadas en esa frase. Hay alguien que se llama John Davis que en un artículo que estaba leyendo escribió lo siguiente, que tiene relación directa con esto.
Él dice, la más clara y de hecho la única instrucción y definición que nos da el Nuevo Testamento acerca de la actividad de adoración no tiene nada que ver con entretenimiento ni distracciones, sino más bien se enfoca en la sustancia de una disciplina de buscar la verdad y actos de obediencia. Y yo creo que es lo mismo que estamos diciendo aquí. Entonces, la primera cosa que necesitamos revisar y considerar, hablando de esta combinación entre adoración y música, es muy posible que en muchas ocasiones tengamos simplemente expresiones como Dios dijo, me honran con sus labios, con sus expresiones, con sus canciones, con sus expresiones externas, pero su corazón está lejos de mí. Y algo que tenemos que hacer todos nosotros como individuos y también como comunidades es continuamente estar revisando qué llevan esas expresiones. ¿Cuál es el mensaje que está comunicando esa música? Lo que no podemos hacer es presentar simplemente expresiones, porque serían esos labios que honran al Señor mientras el corazón está lejos. Ay, pero es que yo siempre lo hago de corazón. Bueno, ¿cómo saber si lo estamos haciendo de corazón o no? De esa forma. Si nuestras canciones, si nuestras lágrimas, si nuestras expresiones de adoración están acompañadas de obediencia, entrega, sacrificio, responsabilidad, conocimiento de Dios, buenas obras, misericordia, justicia, entonces tenemos un mensaje, una sustancia que está siendo comunicada a través de las expresiones. Pero si no, estamos siendo como, lo repito, el tambor o el tarro, como queramos llamarlo, que mientras más vacío, más suena. En segundo lugar, de estos aspectos de la combinación entre adoración y música que yo creo debemos revisar y considerar, está el que muchas veces definimos un estilo específico como bíblico. O este estilo es bíblico. Los demás no son bíblicos. No hay una liturgia. La palabra liturgia significa las prácticas que regulan nuestro servicio, nuestra reunión, nuestro culto, como queramos llamarlo. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Esas prácticas. En nuestro tiempo, yo creo que la práctica más común es que las comunidades se reúnen y primero cantan y luego viene un tiempo de anuncios o de la ofrenda y luego la exposición de las escrituras y luego nos vamos. Básicamente eso sería como resumiendo. Esa es la liturgia, y en algunas ocasiones unos lo hacen de una manera, otros de otra, pues viene la celebración de la cena, etc. No hay ninguna liturgia definida, específica en el Nuevo Testamento. Nadie puede decir con base en las escrituras, este es el estilo, esta es la liturgia, esta es la música que se debe usar en la iglesia o en las congregaciones de creyentes cuando se reúnen. No hay. Y yo he estado, para darles un ejemplo, yo he estado en comunidades o en congregaciones o en iglesias, como se conocen, donde recibe uno a la entrada una guía escrita. Y ahí está escrito en qué momento debes levantarte y en qué momento debes sentarte durante toda la reunión. Sentarse, levantarse, hacer esto, hacer aquello. Eso puede funcionar para muchos y de hecho yo creo que funciona para muchos. Para mí no. Yo no sé cómo adecuarme a ese tipo de liturgia donde todo está escrito y hasta cuando te levantes y te sientes. Para muchos funciona, pero también he estado en otras donde básicamente, si me permiten colocarlo así, la persona que está dirigiendo la reunión dice, bueno, porque aquí está el Espíritu Santo, aquí cada cual puede hacer lo que le plazca en el tiempo que le plazca. Y entonces la cuestión se complica. Entonces, hay de diferentes formas, de diferentes tintes, pero no hay ninguna liturgia que alguien pueda decir, esta es la liturgia que debemos seguir. Sin embargo, sí se ha hecho, y hasta el día de hoy, todavía muchos definen una liturgia específica o una clase de música específica y dicen, esta es
y pare de contar. No podemos hacer eso porque ninguna liturgia específica es bíblica o definida en el Nuevo Testamento. Y esto no es solamente de nuestro tiempo. Déjenme darles otro ejemplo. Cuando nos vamos a la historia de la música en la iglesia, a través de la historia, nos encontramos, por ejemplo, con el tiempo de la Reforma. Tres grandes personajes de la Reforma: Lutero, Calvino, Zwinglio, muy importantes en ese tiempo de la Reforma. Bueno, resulta que Lutero era músico, amaba la música, era compositor. Lutero hizo cosas como las siguientes: él tomó canciones que eran seculares, que no eran canciones que se usaban en la iglesia, tomó cualquier canción, le puso letra, le puso su teología a esa música, a esa melodía, y quedó una canción para usar en el servicio a Dios. Entonces él era músico, amaba la música, era mucho más abierto en cuanto a, por ejemplo, eso de tomar canciones seculares y colocarles teología, cambiarle la letra y cantarlas en el servicio a Dios. Pero luego Calvino era muchísimo más conservador. Él dijo, no, aquí no vamos a usar ni instrumentos, y restringió la música a su más mínima expresión. Calvino, en la institución de la religión cristiana, por ejemplo, dijo que lo único que se podía cantar en la adoración eran los salmos, y de una forma correcta. Entonces era mucho más restringido. Y luego vino Zwinglio y arrasó completamente con cualquier expresión musical o de instrumentos en su servicio, en sus reuniones. Entonces, estamos hablando de tres personajes muy importantes en la historia de la Reforma, y ellos tenían cada uno su forma de ver el asunto. El problema está cuando nosotros decimos, esta es la forma, y esta es la liturgia, y esta es la música que se debe usar, porque no tenemos fundamento en el Nuevo Testamento para decir eso. También hubo tiempos en la historia de la iglesia cuando se prohibieron no solamente los instrumentos, sino que, por ejemplo, se prohibieron los tonos mayores para los músicos. No se podían usar tonos mayores porque eran muy alegres para el servicio a Dios. Solo tonos menores. Imagínense nosotros hoy en día cantando con solo tonos menores. Algunos hoy en día pretenden que los conocidos hoy en día como millennials canten solo himnos que fueron compuestos hace siglos. ¿Hay algo malo con los himnos? No hay nada malo con los himnos. Es más, los himnos de ese tiempo estaban llenos de teología. Tenían mucha esencia. Pero no solo pretenden que solo canten himnos de hace siglos, sino que pretenden que todos estén muy serios cuando los canten. Porque esa es la forma de adorar y de utilizar la música. Eso no funciona. Y no solo no funciona, sino que yo considero que no hay un fundamento bíblico neotestamentario para decir esa es la forma. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, decir que no hay ese fundamento en las Escrituras para decir este estilo es el bíblico, esta clase de música es la bíblica. Yo creo que cada cultura tiene que expresar la adoración a Dios en la música de su cultura y con los instrumentos de su cultura. Yo creo que eso es lo que debiera suceder, pero tampoco podemos decir, no, usted solamente puede usar la música de su cultura cuando alguien quiere usar la música de otras culturas. Hay libertad en eso. Yo creo que hay cosas mucho más importantes que simplemente definir estilos, como cuáles, lo que dicen las canciones, eso sí es muy importante, pero definir un estilo específico como bíblico es incorrecto y todavía muchos lo hacen hoy en día. Tercero, el énfasis que se tiene en una presentación de entretenimiento. Y esa es una tendencia que ha ido creciendo con el paso del tiempo y las décadas. Y déjenme colocarlo así. Antes, esos tiempos de adoración colectiva o comunitaria, como queramos llamarlos, cuando la iglesia se reúne y cantan al Señor, tenían mucho más énfasis en la comunidad que en algunos de la comunidad. Pero hoy en día eso ha cambiado, y yo diría que en la gran mayoría de casos
El énfasis no está en la comunidad, está en algunos que están sobre... Espero que ya estemos de vuelta. Bien, espero que sí. Entonces, el énfasis hoy en día en un buen número de congregaciones no está en la comunidad, no está en la mayoría de personas que supuestamente debieran todas estar cantando y animándose unos a otros, según Pablo, exhortándose unos a otros con esas canciones espirituales cargadas de teología, sino que el énfasis está en algunos y muchas veces el énfasis está en aquellos que van a hacer un tipo de presentación, y entonces esa comunidad que debiera estar unánimes cantando y adorando al Señor se convierten más en espectadores que están presenciando un espectáculo. Entonces, la gran mayoría de ustedes, me imagino que saben de qué estoy hablando. Hoy en día se pueden ver muchos tiempos de música y adoración donde hay luces y muchas luces de colores y humo y muchas otras cosas que lo que hacen es simplemente llamar la atención de la comunidad, y la comunidad casi que desaparece o pasa a un segundo o tercer plano, y la importancia del momento está en el lugar central, en la tarima, o como queramos llamarla, donde están los que tienen la atención. Yo creo que eso es equivocado. Lo que encontramos en el Nuevo Testamento, lo que Pablo animaba a hacer, es que esa comunidad cantara junta y adoraran al Señor. Y cada vez es más complicado porque el énfasis de hoy en día es más de tener una presentación de entretenimiento, y muchas veces esa comunidad que debiera estar adorando y cantando, pues simplemente está mirando lo que está pasando y contemplando el espectáculo. Esa era una de las razones por las cuales Calvino se oponía a los instrumentos y a muchas expresiones de música, porque él consideraba que podían distraer a las personas de la genuina adoración a Dios. Eso decía Calvino. Yo me imagino a Calvino hoy en día contemplando los aeróbicos que se ven en muchas plataformas de muchas congregaciones en los tiempos de adoración. Le daría un ataque, moriría. Se ha perdido cada vez más la participación de la comunidad, de la congregación. Yo considero que si quisiéramos volver algo mucho más bíblico en ese sentido, mientras menos distracciones tengamos, hablando de hoy en día la forma en que las comunidades se reúnen, mientras menos distracciones tengamos al frente, mejor, porque eso ayuda a la comunidad, a los creyentes, a los miembros de la comunidad, a enfocarse en lo que estamos cantando a Dios, en esas canciones que deben estar llenas de verdad y de teología. Pero cuando tenemos miles de distracciones al frente, entonces la atención está en el stage, la atención está en la plataforma, y la comunidad pasa a un plano que no debiera tener. El énfasis en ese entretenimiento que encontramos en el día. Se ha perdido cada vez más la participación congregacional. Por ejemplo, las canciones cada vez son más complicadas. Tan complicadas que muchas veces gente experta y cantantes expertos se verían en problemas tratando de cantar esas canciones. Imagínense la mayoría de las comunidades. Canciones muy complicadas de cantar. ¿Cómo pretendemos que ellos las canten? En cosas como esas debiéramos pensar y recapacitar como personas y como comunidad. Bien. Permítanme leer esta frase que encontré relacionada con este punto. Dice, en una presentación, en un show musical, las palabras acompañan la melodía. Es decir, lo más importante es la melodía, las palabras no tanto, las palabras son acompañantes. Y eso se ve en la realidad con la música, ¿no? O sea, el ritmo y la música tocan tanto nuestras emociones, nuestros sentimientos, que uno muchas veces, hasta uno mismo se encuentra llevando el ritmo de algo, ¿no? Pero uno no sabe que está cantando. O ocurría mucho cuando
escuchábamos o nosotros mismos tratábamos de cantar canciones en idiomas que no conocíamos, pero ahí estábamos, lo más importante era el ritmo, la música, pero las palabras eran simplemente un acompañante. Pero luego dice la frase, en adoración, la melodía acompaña las palabras, porque son mucho más importantes las palabras que la melodía o la música que las acompaña. Cuarto y último, estamos hablando de cosas que debemos revisar cuando nosotros hablamos de esa combinación entre música y adoración, que es una combinación excelente, preciosa. Dios nos la dio, pero necesitamos revisar estos aspectos de esa combinación en los cuales yo creo a veces hemos ido por el camino equivocado. Repito, labios o corazón, muchos medios, mucha expresión sin contenido, sin sustancia, o definir un estilo específico de liturgia o de música como bíblico cuando no hay fundamento para hacerlo, o el énfasis que tenemos hoy en día en el show, en la presentación, en el entretenimiento, cuando la congregación, la comunidad pasó a un segundo o tercer plano y ahora lo importante es lo que pase allá, en la tarima, al frente de la comunidad. Última, el jugoso negocio de la adoración. Sí, yo sé que eso suena extraño. ¿Cómo así? ¿Cuál jugoso negocio de la adoración? Estamos hablando, hoy en día estamos pues saturados, llenos de cantantes cristianos, artistas cristianos, bandas famosas, conciertos cristianos, masivas producciones musicales y exorbitantes sumas de dinero en ganancias que en muchos casos llevan a estilos de vida de derroche. Bueno, perdón, Martín, ¿está hablando de Hollywood o está hablando de... no, estoy hablando del contexto cristiano evangélico en nuestro tiempo. Mi problema no es con personas o bandas o iglesias vendiendo productos o servicios. Ese no es mi problema. Volviéndose ricos. Mi problema está en un negocio que está de moda, que deja para algunos, no para todos, pero para algunos grandes dividendos y que vende adoración. Ahí sí está mi problema. En alguna ocasión llegó a nuestra casa una invitación para un concierto de alguien, un concierto cristiano, y decía la frase algo así como, ven y adora conmigo por, no me acuerdo, $30, no sé, no recuerdo. Ven y adora conmigo por esa cifra, y mi primera reacción fue, yo no necesito adorar contigo por esa cifra. Es absolutamente obvio y que muchos tristemente están vendiendo todos esos productos y todas esas producciones. Y repito, mi problema no está con que cualquiera puede vender, es cuestión de él y allá él con el Señor, o vender cosas o vender servicios o productos. Y si alguien vende productos y se hace rico con eso, es problema de él. Pero mi problema está cuando o personas o bandas o grupos musicales o iglesias o ministerios montan todo un negocio que produce muchísimo dinero, muchísimos dividendos, y lo que están vendiendo es adoración. Entonces viene la pregunta, ¿se puede vender adoración? ¿Se puede explotar en forma de negocio como lo están haciendo la adoración? Yo no creo, no la adoración. Uno puede vender canciones, uno puede vender música, uno puede vender, tocar un instrumento, lo que quiera. Y además, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y si alguien, por ejemplo, compone canciones y decide venderlas, pues ahí está, véndalas y obtenga el producto de su trabajo. O si alguien produce música, o lo que sea. Ese no es el problema. Mi problema está cuando se vende como adoración. Cuando el negocio es vender adoración. Yo no entiendo cómo se puede vender la adoración
La adoración es algo tan absolutamente sagrado, personal del cuerpo de Cristo. Pero hoy en día es un negocio a nivel mundial y reconocidos muchas producciones y música y adoración supuestamente en los premios mundiales de música y el jugoso negocio de la adoración. Y yo solo quiero terminar diciendo, yo no veo cómo se pueda vender la adoración o sacarle provecho a la adoración. Cuando, por ejemplo, pensamos en, cuando componemos canciones, cuando las componemos, ¿en qué estamos pensando? ¿En adorar? ¿En exaltar el nombre del Señor? ¿O estamos pensando en cuánta plata le voy a sacar a esta canción? Dije que iba a ser controversial, sé que lo es, está muy bien si no estamos de acuerdo, pero solo quería animarlos a pensar en todos esos aspectos de la adoración y la música que son tan comunes en nuestro medio hoy en día. Bien, gracias por estar aquí, gracias por sacar el tiempo. La próxima semana no vamos a tener tiempo en vivo, pero la siguiente sí, entonces nos veremos el jueves, no de la próxima, sino de la siguiente semana. Y vamos a estar anunciándolo aquí en la página de Facebook. Un abrazo grande, bendiciones para todos.